qué dolor. Hay varios tipos. Hay dolor visceral, hay dolor cognitivo, varios tipos de dolores. Por eso lo hablé de fisiopatía, bueno, si sabemos la vía lateral, es la que encarga de transmitir señales ventriculares, o sea, bruscas. Y lo vamos a entender cuando veamos la parte anatómica. ¿Por qué pasa esto? O sea, no requiere una localización muy diferenciada. ¿Por qué es esto? Porque hay menos fibras que llegan hasta el área somatosensitiva. Y igualmente estas señales no requieren una distinción en cuanto a gradaciones líneas de intensidad. O sea, lo que se refiere de baja y alta intensidad. Entonces, ¿qué detecta esta vía lateral? O sea, frío, calor por los termorreceptores, el dolor, igual con la vía nociceptiva, va a ser transmitido por esta vía lateral. Las sensaciones de cosquilleo, igual van a ser transmitidas, y las sensaciones sexuales también son transmitidas por esta vía. Entonces, como vimos, la anatomía de la vía lateral se produce la estimulación de los receptores periféricos. Entonces, estos receptores van a estar conectados a fibras rápidas y a fibras lentas. Adrián, ¿cómo podemos diferenciar una vía rápida de una vía lenta? ¿De qué depende? De diámetro. Entonces, como dijimos, aquí tenemos las fibras A delta. Estas fibras A delta van a ser las responsables de transmitir el dolor rápido. Y también tenemos las fibras C. ¿Qué características tiene la fibra C? No. ¿Qué características tiene? ¿Qué diferencia la fibra A con C, Sofía? Exacto, no tienen mielina. Por lo tanto, aparte tienen el diámetro menor y transmiten el impulso más lentamente. Entonces van a transmitir el dolor lento. Entonces, como vemos aquí, estas vías llegan al ganglio posterior y de ahí atraviesan la columna o asta dorsal. Hace sinapsis aquí con las neuronas y de ahí se entrecruza y va hacia la parte anterolateral de la médula. Y como vemos aquí, existen dos columnas o dos componentes. Una anterior, donde lleva la sensibilidad de los miembros inferiores, y una lateral, que lleva la sensibilidad. La lateral lleva de los miembros, la anterior es de los miembros superiores, la lateral de los miembros anteriores. Exacto, así es. Anterior, miembros inferiores, la lateral de los miembros superiores. Entonces, como vemos aquí, este entrecruzamiento se da a nivel de la médula dorsal. Luego asciende, llega hasta las zonas corticales inferiores, protuberancia, bulbo, mesencéfalo. Posteriormente va a llegar al tálamo, a la torsión ventrobasal, y de ahí a la corteza somatosensitiva. Entonces, este es un resumen de la anatomía de la vía anterolateral. Entonces, igual tenemos aquí este ejemplo. Como dijimos, tenemos aquí la vía anterior que lleva de la parte inferior del cuerpo y la vía lateral de la parte superior. Entonces, como vemos, se realizan los entrecruzamientos de estos dos cordones y de ahí ascienden atravesando
el bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, tálamo, hasta llegar a la corteza somatosensitiva. Pero es un trayecto que está bien anterolateral, me da fascículos, como sé, el fascículo espino-reticular, el fascículo mesencefálico, el complejo ventrovasal y los núcleos intralaminares a nivel del tálamo. ¿Qué importancia tiene esto? Que aquí en estos núcleos intralaminares ventrovasales se analizan, van a pasar las señales táctiles. En cambio, en el fascículo mesencefálico y espino reticular van las señales del dolor. Entonces, ¿qué características tiene esta vía anterolateral? La velocidad de conducción es de 8 a 40 metros por segundo. Como vemos, es mucho más lenta que la menisco dorsal. Aparte, el grado de localización espacial de las señales es escaso. O sea, por ejemplo, esta persona tiene dolor de estómago, pero el dolor no es bien localizado, ¿ya? Puede ser que le duele la nivel de la espina umbilical, epigástrica, y ahí se va al componente derecho, etc. O sea, no es un dolor bien localizado. Álvaro, ¿por qué crees que no es bien localizado el dolor? Ajá. ¿Por qué no es bien localizado? No tiene un grado como el anterior, la de disco dorsal. ¿Por qué no es igual? ¿Cuál sería la explicación? Sofía. Ahí sí, ¿por qué? Es porque llega menor cantidad de fibras nerviosas a nivel del área somatosensitiva. Dice que más o menos llega entre un 20 a 25%. Lo demás se reparte a nivel del tálamo y a nivel de los centros corticales inferiores. Es por eso que es un dolor mal localizado. Igualmente, gracias a esto, la gradación de las intensidades también es mucho menos precisas. O sea, no se puede definir la intensidad de este dolor. Y para las señales que se repiten o varían con rapidez es mala. No es como el anterior, la del disco dorsal, por ejemplo, que nos refería sobre las articulaciones. Si está en flexión, extensión, eso nos informaba al área somatosensitiva. En cambio, esta no nos puede informar sobre los cambios de posiciones. Ahora, función del tálamo en la sensibilidad somática. ¿Qué pasaría si hay una destrucción del área somatosensitiva? Entonces, aquí perderíamos la sensibilidad táctil fina. ¿Ya? Pero no se pierde completamente. ¿Por qué? Porque a nivel del tálamo, como vemos que llega y hace sinapsis, aquí se mantendría la sensibilidad táctil gruesa. ¿Ya? Entonces, por más que haya una lesión en esta área somatosensitiva, la sensibilidad táctil gruesa continúa. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos seguir teniendo sensaciones, por ejemplo, de calor, de frío. Pero, ¿qué pasaría? Ahora ver una lesión maturo en área somatosensitiva. Yo siento frío, calor, pero ¿qué pasaría? O sea, no podemos localizar, exactamente, no se podría localizar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo está dependiendo del tálamo y los centros corticales inferiores. ¿Y qué pasaría con el dolor crucial? Exacto. O sea, por ejemplo,
pinchas el dedo y no podrías localizar en qué dedo te pinchaba. Tenías dolor en toda la mano, pero exactamente localizar el dolor no lo podrías hacer. ¿Ya? Entonces, todo esto, la localización del dolor y la gradación del dolor se hace en el área somatosensitiva de la corteza. Ahora, esto último son los campos segmentarios, ¿ya? Que nosotros los conocemos como dermatomas, ¿ya? Entonces, como vemos, estos son los dermatomas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como vemos aquí, desde C1 hasta S5 están los ganglios postsinápticos, ¿ya? Entonces, estos presinápticos, los cuales llevan la información sensitiva desde los receptores superficiales y de ahí lo conectan al asta posterior, ¿ya? Entonces, si hay una lesión, por ejemplo, pongamos aquí T6, perderíamos toda esta área sensitiva, no habría dolor en todo, o sea, más o menos a nivel del cartílago sifoides, toda esta área perderíamos la sensibilidad. Lo mismo aquí, ¿ya? Todo esto habría perdido la sensibilidad de la persona, ¿ya? Pero, digamos, esto no es tan así. Si hay una lesión a nivel de la médula, ¿ya? A nivel de T6, perderíamos la sensibilidad desde el cartílago sifoides para abajo, se cortaría todo. Es por eso que las lesiones a nivel de la columna vertebral hay una pérdida de sensibilidad, es por los dermatomas. Y corrijo esto, es tanto los ganglios pregangliolares como postgangliolares. Entonces, igualmente cuando nosotros hacemos anestesia, por ejemplo la cesárea, creo que vieron todos, entonces el anestésico se coloca más o menos aquí, a ver dónde está, a nivel de L3 y L4, y según la cantidad de anestésico que yo coloque a nivel intocefalorraquídeo, va a subir. Y por ejemplo, para la cesárea, tiene que subir hasta T6. Entonces, va a perder la sensibilidad desde el cartílago sifoides para abajo. Y la persona no va a sentir dolor. ¿Ya? Esta es la explicación por qué hay falta de sensibilidad y se puede operar a las personas. ¿Ya? Entonces, esto es importante conocer sobre los dermatomas. Ahora vamos a ver el resumen sobre lo que es dolor. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial o descritas en términos de dicha lesión. Entonces, como vemos a la persona que está sufriendo dolor, dice que es una sensación subjetiva. Alfredo, ¿a qué se refiere a sensación subjetiva? ¿Por qué dice que el dolor es subjetivo? ¿Qué quiere decir con eso? Las personas tienen distintos grados de dolor, porque para alguien puede ser demasiado fuerte, para alguien puede ser un dolor normal. Cada persona puede sentir una manera diferente. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguien más? ¿Sí? Más o menos. ¿Algo más, Alfredo? ¿Qué podría decir por qué el dolor es subjetivo? ¿Perdón? O sea, cada persona valora el dolor de manera diferente. Es que yo como médico cuando valoro el dolor, me pregunto el dolor, es un síntoma, yo no lo veo. Entonces la persona me refiere
la misma elección ya está empeorando. Eso es porque el umbral de dolor en hombres es más bajo, pero no en todos. Hay hombres que sí tienen un umbral alto de dolor, pero generalmente tienen un umbral de dolor menor. Por eso es subjetivo. Yo le tengo que preguntar a la persona cómo le duele. Él ya me va a decir si es leve, moderado, intenso. Entonces, sobre todo, tiene un componente sensorial y emocional. ¿Cuáles son los receptores del dolor? Los receptores del dolor son las terminaciones nerviosas libres. Entonces, estas terminaciones nerviosas libres se encuentran a nivel de las nervios, aquí, y por lo tanto lo podemos encontrar en la piel, a nivel de las articulaciones, los encontramos en las paredes de los vasos sanguíneos y a nivel del cerebro. Aquí es donde principalmente se encuentran estas terminaciones nerviosas libres. También dice que se encuentran en los ojos del cerebro y en la tienda del cerebro, pero principalmente se encuentran aquí. Es por eso que cuando sufres una fractura hay dolor. ¿Por qué? Porque hay una lesión a nivel del periósteo. Lo mismo con las articulaciones. Una luxación de cadera es dolorosa. ¿Por qué? Porque está inervado por las terminaciones nerviosas libres. Entonces, como vemos aquí, tenemos aquí las terminaciones nerviosas. ¿Cómo se van? ¿Mediante qué se van a excitar estas terminaciones nerviosas? Por ejemplo, tenemos aquí un factor mecánico. Un golpe me va a estimular a estas terminaciones nerviosas libres. Igualmente, si sometemos a calor, igual me estimula esas terminaciones nerviosas libres. Entonces, un factor mecánico térmico me estimula a estas terminaciones nerviosas libres. Ahora, el químico, ¿cuál será? Tenemos las dos. Por ejemplo, tenemos a la radicinina, histamina, serotonina, iones de potasio, ácido y enzimas proteolíticas. Estas igual me van a estimular a los receptores, a las terminaciones nerviosas libres. Pero ¿cuál sería la diferencia aquí? Que estas dos me transmiten el dolor rápido, tanto el factor mecánico como el térmico. En cambio, el dolor lento pasa a por el factor químico. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias al estimular, ya sea como factor mecánico, térmico o químico. Ahora, las fibras periféricas para el dolor, ¿cuáles son? Como saben, tenemos un estímulo mecánico o térmico. Entonces, ¿qué fibras me va a estimular? Estas van a estimular las fibras nerviosas del dolor rápido. ¿Qué fibras serían esas 10? ¿Está bien? ¿Qué hace? Hay gamma, beta, delta. No, una vez. Beta. Delta. Perdón. A delta. Son las A delta. Entonces, estos estímulos mecánicos y térmicos me van a estimular las fibras A delta, como vemos aquí. ¿Ya? Y transmiten el dolor a una velocidad de 6 a 30 metros por segundo. ¿Ya? Entonces me están transmitiendo el dolor rápido. ¿Y qué neurotransmisor es el encargado de transmitir este dolor rápido? Es el glutamato. ¿Ya? Ahora, si hay una estimulación química, estas van a actuar a nivel de las fibras C. Y el dolor va a viajar a una velocidad de 1 a 2 metros por segundo. Mucho más lento.
Y el neurotransmisor encargado de estimular estas fibras es la sustancia P. ¿Ya? Entonces, ya sabemos qué tipo de fibras estimulan el dolor rápido y cuáles son los neurotransmisores encargados de estimular estas fibras. ¿Ya? Así, en forma resumida. El libro les habla mucho más extenso, pero esto es lo que ustedes tienen que saber para que no tengan problemas para el año cuando llegue el dolor. Ahora, como vemos aquí, el dolor tiene dos tractos o fascículos, se podría decir. El tracto neoespinotalámico y el tracto paleoespinotalámico. Esos dos tractos son los encargados de llevar el dolor. ¿Ya? Entonces, vamos primero por el espino neoespinotalámico. Entonces, como ya sabemos, se van a estimular los receptores de superficie. ¿Qué receptores? Los que llevan el dolor rápido. ¿Qué fibras son estas que llevan el dolor rápido? Ya dijimos, hace rato. Carlos. Delta. Eso no tiene que olvidarse. Entonces, como está aquí, son las A delta. Por eso es un dolor rápido. Entonces, estas fibras llegan al ganglio postganglionar, como vemos aquí, y atraviesan el asta dorsal. Y aquí va a ser sinapsis en el área 1 de la asta dorsal, también se llama lámina 1, área 1 o área marginal también. Cualquier nombre, depende de qué libro lo vean ustedes. Entonces, una vez que hace sinapsis aquí, también dice sinapsis con las neuronas del área o lámina 1 o del área marginal. ¿Ya? Entonces hace sinapsis aquí y luego hace una decusación o entrecruzamiento y se dirige hacia la parte anterolateral. ¿Ya? Y de ahí va a comenzar a ascender. Entonces asciende y, como sabemos, pasa toda la columna dorsal, llega al bulbo, pasa la protuberancia, mesencéfalo, ¿ya? Y hasta llegar al área ventrobasal, ¿ya? Y de ahí a la corteza somatosensitiva. Pero ¿qué tiene aquí de importante? ¿Por qué puse esta flecha aquí? Dice menisco medial. Matías, ¿sí? ¿Por qué sería importante aquí la otra vía? La anterior que vimos, Matías, gracias. Eso es muy importante para que ustedes entiendan. ¿Qué creen que está pasando aquí? ¿Cómo? No. ¿Dónde se lleva la realización del menisco medial? Luciana, ¿te acuerdas? ¿Dónde se lleva la realización a diferencia de esta lateral? El punto medular, exacto. Pero aquí estamos a nivel del, más o menos del mesencéfalo. Dice que aquí recibe fibras de esta menisco medial, este tracto espinotalámico, neoespinotalámico, que lleva el dolor rápido. ¿Por qué? ¿Cuál sería la explicación, Arturo? O sea, aquí a nivel del mesencéfalo hay una conexión en la sinapsis con la menisco medial. ¿Para qué recibe esto este tracto neoespinotalámico que lleva el dolor rápido? Para la conexión. Exacto. Gracias a esto, nosotros podemos localizar el dolor
rápido. ¿Ya? Entonces, gracias a esa conexión que existe con la menisco medial, podemos localizar el dolor rápido. Entonces, por ejemplo, si nos pinchamos el dedo, va a haber un dolor que se transmite rápido por esta vía, por este tracto neoespinotalámico, y vamos a poder localizar por esa sinapsis conexión que hace con la menisco medial. En cambio, este tracto paleoespinotalámico, sobre todo, está bien estudiado en los análisis, pero cuando se estimulan, ¿qué receptores? Los receptores de superficie se conectan con las fibras de dolor lento. ¿Qué fibra va a ser esta? Luis. Las fibras C, a diferencia de esta, que se conectan con las fibras A, D. Entonces se conecta aquí con las fibras C y va a ser sinapsis en las áreas o láminas 2, 3, 5 del asta dorsal. ¿Ya? Ahí es una sinapsis en el asta dorsal. Entonces, como vemos aquí, hay varias fibras que hacen la decruzación o entrecruzamiento a la región anterolateral. Y de ahí comienzan a ascienden, pero a diferencia de estas da fascículos. Da fascículos a nivel del bulbo, a nivel de la protuberancia, a nivel del mesencéfalo, da fascículos en la formación ventricular, da fascículos en la sustancia gris, periacuodental, hay da fascículos, a diferencia del anterior. Pero no recibe ninguna conexión o sinapsis con esta menisco medial. Entonces esta va a llegar hasta el tálamo, al centro metrobasal, y solo entre un 20 a 25% llega a la zona somatosensitiva. ¿Y qué va a pasar ahora con esta paleoespinotalámica? ¿Qué crees, Pacotich? Si no recibe esa conexión de esta menisco medial, ¿qué pasa? Y solo llega entre el 20 a 25% al corteza somatosensitiva. Recibe menos el dolor es menos intenso, ¿no? ¿Qué dice Lucero? ¿Qué pasaría? El dolor es menos localizado, es un dolor, por ejemplo, el abdomen. No sabes en qué parte del abdomen dolor específicamente. Es un dolor mal localizado. ¿Por qué? Porque no hay esta conexión con la menisco medial y solo llega entre un 20 y 25 de la área somatosensitiva. Por eso es un dolor mal localizado. El dolor médico es un dolor mal localizado. Entonces, ya sabemos cómo llega el dolor hasta la área somatosensitiva. ¿Hay alguna duda sobre eso? Pero más fácil como después. El libro igual lo pueden leer y, bueno, les da la anatomía de la menisco medial, cómo va avanzando, cómo llega. Es lo que ustedes tienen que saber aquí, la diferencia y entender. ¿Ya? Para saber la diferencia del dolor rápido del dolor lento. Ahora, función de la formación reticular tálamo y corteza cerebral con el dolor. Entonces, el sistema reticular del tronco encefálico, el tálamo y los centros inferiores del encéfalo, entonces, también pueden, por ejemplo, tengo la corteza somatosensitiva primaria. ¿Qué pasaría si hay una lesión en la corteza somatosensitiva primaria?
¿Dejaríamos de sentir dolor, Pascual? Es menos intenso. ¿Vos qué dices? ¿Claro? Ya no hay dolor. ¿Qué dice Luz? Ángela. Si anulo el área somatosensitiva, ¿ya no siento dolor? No, ya no hay dolor. Valentín. No hay dolor. ¿Qué dice? Sí, ¿por qué? ¿Perdón? Exacto. Si la área somatosensitiva se llegaría a lesionar, seguiríamos sintiendo dolor. ¿Por qué? Porque a nivel del tálamo y de los centros corticales inferiores, el bulbo, la protuberancia y al mesencéfalo existen fascículos para el dolor. Por lo tanto, sí seguiríamos sintiendo el dolor, solo que sería mal localizado. Entonces, esa es la función de los centros encefálicos inferiores y del tálamo. ¿Ya? O sea, el dolor existe, pero mal localizado. Sí. Pero eso es, la menisco medial no te lleva el dolor, solo hace conexión con la neoquistino talámica. No te lleva el dolor. ¿Hay alguna duda sobre esta parte del dolor? ¿Está claro? Entonces, los receptores de superficie se conectan con las fibras adentras, llevando dolor. ¿Qué es la manera de conectar? Es rápido. Y las C es lento. Las adentras, ¿a qué tracto se conecta? Al neo. En cambio, la C entonces es el reflejo. Y que las fibras de la neoespinotalámica se conectan a nivel del mesencéfalo con la menisco medial. Por eso se puede localizar el dolor rápido. Así, resumiendo, ¿cuáles son las principales diferencias?
Gracias.